¿Qué es GNU? GNU es un sistema operativo de tipo Unix, lo cual significa que se trata de una colección de muchos programas, aplicaciones, bibliotecas, herramientas de desarrollo y hasta juegos. En un sistema de tipo Unix, el programa que asigna los recursos de la máquina y se comunica con el hardware se denomina núcleo. GNU se usa generalmente con un núcleo llamado Linux. Dos características muy peculiares lo diferencian del resto de los sistemas que podemos encontrar en el mercado. La primera es que es libre. Eso significa que no tenemos que pagar ningún tipo de licencia por el uso del mismo. La segunda es que el sistema viene acompañado del código de fuente. Fecha de aparición. El sistema ha sido diseñado y programado por multitud de programadores alrededor del mundo. El núcleo del sistema sigue en continuo desarrollo bajo la coordinación de Linus Torvalds, la persona de la que partió la idea de este proyecto en 1991. ¿Qué es Unix? Sistema operativo que nació en los laboratorios Bell de AT&T el año 1969 y fue desarrollado por Ken Thompson y Dennis Ritchie. El sistema provee una serie de herramientas y utiliza el lenguaje Shell que permite combinar herramientas para realizar actividades complejas. ¿Quién es Linus Torvalds? Es un ingeniero de software de origen finlandés y estadounidense, nacido el año 1969 en Helsinki. Uno de sus mayores logros fue la creación del kernel dentro del sistema operativo de Linux. Ganó el Premio Nobel de Tecnología de la Universidad de Finlandia. ¿Qué es un kernel? El kernel o núcleo es la parte central de cualquier sistema operativo. El kernel funciona como intermediario entre el software y el hardware, puesto que es el que recibe órdenes de los elementos del sistema operativo para enviarlas al procesador u otros elementos del hardware para que se ejecuten. El kernel es la primera capa de software donde tenemos los drivers que controlan todos los componentes del hardware, como por ejemplo pantalla, cámara, la memoria USB, Wi-Fi, audio y demás. ¿Qué es compilar un kernel? Compilar un kernel significa volver a configurarlo como si fuese una actualización. ¿Qué es la licencia GPL? La licencia pública general de GNU, o más conocida por su nombre en inglés, General Public License, es la licencia de derecho de autor más ampliamente usada en el mundo del software libre y código abierto y garantiza a los usuarios finales la libertad de usar, estudiar, compartir, copiar y modificar el software. Su propósito es doble: declarar que el software cubierto por esta licencia es libre y protegerlo de intentos de apropiación que restrinjan estas libertades a nuevos usuarios cada vez que la obra es distribuida, modificada o ampliada. Esta licencia fue creada originalmente por Richard Stallman. ¿Qué es una consola o shell? Una shell de Unix o también shell es el término usado en informática para referirse a un intérprete de comandos, el cual consiste en la interfaz de usuario tradicional de los sistemas operativos basados en Unix y similar como GNU o Linux. Mediante las instrucciones que aporta el intérprete, el usuario puede comunicarse con el núcleo y, por extensión, ejecutar dichas órdenes, así como herramientas que le permiten controlar el funcionamiento de la computadora. ¿Qué es un gestor de arranque? Un gestor de arranque o arrancador es un programa sencillo que no tiene la totalidad de las funcionalidades de un sistema operativo y que está diseñado exclusivamente para preparar todo lo que necesita para iniciar el sistema operativo. Normalmente se utilizan los cargadores de arranque multietapas en los que varios programas pequeños se suman los unos a los otros hasta que el último de ellos carga el sistema operativo. Una distribución de Linux, coloquialmente llamada distro, es una distribución de software basada en el núcleo de Linux, que incluye determinados paquetes de software para satisfacer las necesidades de un grupo específico de usuarios, dando así origen a ediciones domésticas, empresariales y para servidores. Por lo general están compuestas total o mayoritariamente de software libre, aunque a menudo incorporan aplicaciones o controladores propietarios. Además del núcleo Linux, las distribuciones incluyen habitualmente las bibliotecas y herramientas del proyecto GNU y el sistema de ventanas X Window System. Dependiendo del tipo de usuario a los que la distribución esté dirigida, se incluye también otro tipo de software como procesadores de texto, hoja de cálculo, reproductores multimedia, herramientas administrativas, etc. En el caso de incluir paquetes de código del proyecto GNU,
se denomina distribución GNU o Linux. Las distribuciones más habituales son: primero, Arch Linux para usuarios avanzados; segundo, Elementary OS para amantes del diseño; tercero, Gentoo para experimentar; cuarto, Ubuntu para todos; 5, CentOS para server adictos; 6, Linux Mint para sibaritas; 7, Debian para veteranos curtidos; y 8, Debian más Pixel para modernos sin ataduras. En ofimática usaríamos la distribución Manjaro Gaming con entorno de escritorio XFCE. Manjaro Gaming es una distribución basada en otra llamada Manjaro Linux, calificada como una de las más activas y potentes de la gama Arch Linux. Esta distribución viene preinstalada con algunos juegos open source y el modo de espera desactivado por defecto, para que el equipo no se suspenda mientras estés jugando. El entorno de escritorio XFCE es un entorno de escritorio ligero cuyo objetivo es ser extremadamente rápido y útil, sin dejar de ser cómodo y fácil de usar. Viene instalada en la distribución de Manjaro Gaming y está basada en el entorno de Unix. Para sonido usaríamos la distribución Ubuntu Studio con el entorno de escritorio de GNOME. Ubuntu Studio es una distribución ligera orientada a la producción multimedia y basada en un antiguo distro de Linux muy exitosa denominada Debian. Presenta versiones tanto para 32 como 64 bits. GNOME es un entorno disponible para sistemas de tipo Unix, particularmente para Linux. Sus ventajas son su facilidad de uso, un escritorio simple y agradable, y que los diálogos y menús que se muestran al usuario son fácilmente entendibles. Para servidores usaríamos la distribución Ubuntu Server con el entorno Ubuntu Mate. Ubuntu Server concentra su objetivo en la facilidad de uso, la libertad de uso, los lanzamientos regulares, normalmente cada 6 meses, y la facilidad en la instalación. Se anunció su creación en julio de 2004 por iniciativa de los programadores que se encontraban decepcionados con Debian, el antiguo sistema operativo de Linux de 1993. Ubuntu Mate presenta una interfaz poco atractiva, pero resulta ser una de las más rápidas y fiables. Destaca porque los usuarios comunes pueden usarlo con comodidad y ajustarlo a sus necesidades. Algunas de las aplicaciones instaladas por defecto en el ordenador son el navegador Firefox y el pack LibreOffice. Por último, para ordenadores poco potentes usaríamos la distribución Puppy Linux con entorno JWM. Las principales características de Puppy Linux son su libre licencia, el poco espacio que ocupa en las últimas versiones de menos de 130 MB. Se ejecuta desde la RAM, lo cual lo hace muy rápido, puede arrancarse tanto de USBs como CDs y se instala en el disco duro, listo para funcionar en menos de un minuto. JWM es un entorno muy reducido que necesita muy pocos recursos en el ordenador. Estéticamente está inspirado en Windows, con una barra de tareas en el borde inferior de la pantalla. La configuración por defecto puede ser modificada por el usuario a sus gustos. Lo primero que hice fue formatear el USB. Lo segundo fue descargarme una distribución de Linux, una TAR. He escogido una de las más ligeras y simples de Puppy Linux y me ha llevado unos 10 o 15 minutos descargarla. Después también me descargué un gestor de arranque de tipo Yumi y ambos los metí en mi USB. Gracias al gestor de arranque Yumi pude ejecutar mi sistema operativo. Por alguna razón no pude instalarlo en los ordenadores del colegio porque no detectaba el sistema operativo, así que usando el ordenador de mi casa me descargué un nuevo sistema operativo y lo puse en marcha. Entré a la BIOS y cambié el orden de arranque, configurando mi USB el primero en la lista. Después del inicio, en la pantalla principal, configuré el idioma del sistema. Posteriormente, abrí un documento en un editor de texto. También abrí la aplicación instalada por defecto en el ordenador, en el sistema operativo, que fue Paint. Y por último, entré a la página de la SAI Santander mediante el navegador propio de Puppy Linux.